Vamos al principio de Arquímedes. Seguimos con hidrostática. Aquí tenemos dos cuerpos, ¿sí? Fíjense que cuando se los hunde en un recipiente con un determinado fluido, si inicialmente estaba en equilibrio, cuando se hunden no mantienen el equilibrio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Arquímedes asesoró a un rey que tenía un problema. Él le había dado a un artesano una cantidad de oro. Él le había pedido que haga una corona de oro. Después le pide a Arquímedes, el rey, que verifique que la corona es de oro, como del oro que él le había dado y que no estaba mezclado con plata, por ejemplo. La masa o el peso de la corona de oro era igual al peso de la cantidad de oro dada al artesano. Lo que no se sabía era si era oro puro. Entonces, Arquímedes tenía una dificultad, tenía que determinar si era oro y para eso necesitaba calcularle su densidad. Y la densidad del oro es la masa sobre el volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Arquímedes? Se pone a pensar cómo lo puede resolver el problema y se va a bañar en los baños públicos, que eran piletones. Se introduce en el baño, en el piletón, en el agua, y cuando se introduce encuentra que desaloja un determinado volumen de agua. ¿Por qué? Y porque dos sustancias no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces ahí se da cuenta que puede medir el volumen del agua, del cuerpo, perdón, desalojado, introduciéndolo en un fluido y que el volumen del fluido desalojado le permite calcular el volumen del cuerpo sumergido. Si nosotros consideramos dos vasos que están con escala, entonces fíjense, el vaso de la izquierda, el tubo de la izquierda, tiene agua hasta 220 centímetros cúbicos. Afuera de ese tubo tenemos una porción de roca de forma irregular, cuyo volumen no conocemos. Lo introducimos en ese recipiente y vemos que hay una elevación de la superficie del nivel del líquido. Entonces, la diferencia entre el volumen final del líquido y el inicial nos está dando el volumen de esa porción de roca. Aparte, ¿sí? Con esto, estudiándolo al tema, Arquímedes genera un teorema o un principio de Arquímedes que dice lo siguiente, ¿sí? Que cuando nosotros colocamos un cuerpo en un fluido, puede ocurrir tres cosas, como el caso de la madera, el plástico y el barquito de papel mientras no se moje, puede ocurrir. Y el hielo también, que flote, o puede ocurrir que se quede entre aguas, o puede ocurrir que vaya al fondo. Son tres opciones. Y a la derecha tenemos un caso muy particular. Tenemos plastilina, una porción de plastilina. Si la plastilina está hecha una esfera, se va al fondo. Pero si a la plastilina le damos una forma hueca, como el de un menisco, como de un barco, ¿sí? Un barquito, la plastilina se coloca en la superficie de ese mismo fluido. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la plastilina que se hunde y la que flota? Y bueno, lo que vemos es que la única diferencia, porque es el mismo material, es la forma, ¿sí? Supongamos que tenemos una balanza y un recipiente con agua. El recipiente sobre otra balanza marca 200 gramos. Estamos midiendo la cantidad de materia. En el medio colgamos una pesita de 10 gramos. Y en el último dibujito lo que estamos haciendo es introducir la pesa
en el recipiente de agua y vemos que el recipiente de agua, ¿sí?, hace que, junto con la pesa, hace que en la balanza que está en la superficie se marque 200,80 gramos, mientras que en la balanza de arriba se marca 9,20 gramos. O sea, de los 10 gramos que teníamos originalmente en el aire, pasamos a tener a 9,20 gramos. ¿Disminuyó la materia? ¿Cambió el peso? No. ¿Qué pasa? Evidentemente algo hace el fluido sobre el cuerpo que está sumergido que hace que disminuya el peso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Y vamos a dibujar aquí un recipiente con un determinado fluido, densidad del fluido le vamos a poner. Y ahora sí, vamos a colocar un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que supongamos está semisumergido. Esta porción que subrayo es el volumen sumergido. Todo esto, todo el verde, digamos, sin el borde, marcado por el borde, es el volumen del cuerpo. Cuando un cuerpo está semisumergido, es uno de los casos que vimos hace rato, sobre ese cuerpo está actuando la fuerza peso. Entonces, en la vertical dibujamos la fuerza peso. Si ese cuerpo está en equilibrio, por acción de esta fuerza peso, el cuerpo se tendría que hundir, pero no se hunde. Entonces, quiere decir que ese fluido está ejerciendo sobre un cuerpo una fuerza, ¿sí?, vertical y que apunta hacia arriba y que Arquímedes la llamó empuje. E es el empuje o fuerza de flotación. Y actúa de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Y este es su teorema. Que todo cuerpo que es sumergido en un fluido recibe una fuerza de abajo hacia arriba igual al fluido, igual al peso del fluido desalojado. Peso del fluido desalojado. Entonces, recibe una fuerza igual al peso del fluido desalojado. Y esto es clave. Entonces, el empuje es igual al peso del fluido desalojado. Y el fluido desalojado, fíjense, lo que vimos, lo explicamos al inicio con Arquímedes, y que ocurre aquí cuando se introduce esta pesita dentro del fluido, desaloja un fluido, un volumen de fluido,
que será igual al volumen del cuerpo sumergido. Esto, que no pueden ocupar dos sustancias en el mismo lugar, entonces esto que se hunde dentro del fluido es lo que se sube de nivel, es lo que desaloja de fluido ese volumen sumergido. Entonces, el fluido desalojado es el volumen sumergido, ¿sí? Y cuando hablamos de peso, entonces vamos a hablar de la densidad del fluido, porque es peso del fluido. ¿Qué fluido? De densidad del fluido. Esta densidad del fluido por el volumen sumergido nos da la masa del fluido. Y si eso lo multiplico por la gravedad, lo que obtengo es el peso del fluido desalojado. Esto es lo que dice el teorema de Arquímedes. De esta manera lo podemos calcular. Entonces ahora vamos a los casos especiales. El empuje, por supuesto, como es una fuerza, estamos hablando de una unidad en Newton. Ahora, nosotros hemos hablado de una situación de equilibrio. El cuerpo está flotando, no se hundió totalmente. Si el cuerpo está flotando y está en estado de equilibrio, esta es una situación, un caso particular. Puede ocurrir, por ejemplo, que nosotros dejemos caer un cuerpo de madera, ¿sí? O le demos un impulso y lo tiremos al agua en un recipiente y después veamos cómo surge hacia arriba y se coloca de manera definitiva en la superficie. Entonces, quiere decir que cuando estuvo hundido, el empuje es mayor que el peso y le produjo una aceleración que le permitió subir. Una vez que se colocó flotando, allí la situación es que el empuje es igual al peso. Es una condición de equilibrio y se queda ahí ubicado el cuerpo. Entonces, tenemos tres situaciones. La situación esta que hablábamos recién, que es la que tenemos dibujada arriba, un cuerpo que tiene una parte sumergida, y esto decimos que el cuerpo flota. La otra situación es que el cuerpo se encuentra entre aguas, o sea, el cuerpo está en cualquier situación en que lo coloquemos, aquí, aquí o aquí, sin, digamos, tocar el fondo, se queda quieto. Y la última situación es que el cuerpo se vaya abajo, como un pedazo de hierro, por ejemplo, se coloca en el fondo del recipiente. En todos tenemos una densidad de fluido y en todos voy a dibujar con otro color para que lo ubiquemos. No es una porción de del fluido, es un cuerpo de otro material. O sea que aquí tenemos densidad del cuerpo. Aquí también tenemos densidad del cuerpo y otro cuerpo instalado en el seno del fluido. Aquí la porción sumergida es esta. Y en el otro caso también tenemos otro cuerpo y lo hundido es todo el cuerpo. Analicemos las fuerzas. Entonces, en el primer caso, dibujamos hacia abajo el peso. Hacia arriba vamos a tener el empuje. ¿Sí? Condición de equilibrio, hemos dicho, en todo esto estamos en equilibrio. Entonces el empuje menos el peso es igual a 0. El empuje, ¿qué peso? El peso del cuerpo, ¿no? Es igual al peso. En este caso el empuje es la densidad del fluido por G, por el volumen sumergido.
Y el peso del cuerpo será la densidad del cuerpo por G por el volumen del cuerpo. Simplificamos la aceleración de la gravedad. Entonces nos queda densidad del fluido por el volumen sumergido igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Como el volumen sumergido es menor que el volumen del cuerpo, es más chico, ¿lo ven? Lo que está rayado. Entonces, para mantener esta igualdad, la densidad del fluido, ¿sí?, tendrá que ser mayor que la densidad del cuerpo. Esta es una situación, digamos, matemática, es un análisis matemático para mantener la igualdad. Entonces, cuando el cuerpo flota, cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo. Y esto es lo que pasa, como vimos hace rato, la densidad del petróleo es menor que la densidad del agua. Entonces el petróleo se va a colocar por arriba del agua. Y es lo que pasa también con el aceite de cocina, que se coloca por arriba de la superficie del agua, ¿no? Vamos a esta otra situación. Aquí se dice que el cuerpo se encuentra entre aguas. Allí también tenemos el peso del cuerpo y hacia arriba, como está sumergido, de acuerdo al teorema de Arquímedes, recibe una fuerza llamada empuje. En condición de equilibrio, seguimos en equilibrio, el empuje es igual al peso, el empuje es la densidad del fluido por G por el volumen sumergido, mientras que el peso es densidad del cuerpo por G por el volumen del cuerpo. Simplificamos la G, nos queda esta igualdad, y ahora analicemos los volúmenes como hicimos aquí. Y vemos que el volumen sumergido es igual al volumen del cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplificarlos. Si los simplificamos, la densidad del fluido resulta igual a la densidad del cuerpo. O sea que cuando tenemos igual densidad, podemos colocarlo al cuerpo donde queramos, se va a quedar quietito ahí en estado de equilibrio. Vamos a la última situación donde el cuerpo se hunde. El cuerpo se hunde y se apoya en la superficie del fondo. Aquí tenemos el peso del cuerpo. Tenemos un empuje, pero fíjense, lo dibujo al empuje más chiquitito, ¿sí? Porque como está apoyado, el suelo o la parte de abajo lo ayuda a sostenerse al cuerpo con una fuerza hacia arriba llamada normal. Entonces, cuando el cuerpo se hunde, la normal más el peso, la normal más el empuje menos el peso, eso nos da 0. La normal más el empuje es igual al peso del cuerpo, o sea que el empuje es menor que el peso del cuerpo. Le tenemos que ayudar con una normal para equilibrar el peso. El empuje es la densidad del fluido por G por el volumen sumergido. El peso es la densidad del cuerpo por G por el volumen del cuerpo. Se simplifican las gravedades, ¿sí? Se simplifican los volúmenes porque son iguales. Y nos queda que la densidad del fluido es menor que la densidad del cuerpo. Cuando ocurre esto, el cuerpo se hunde. Bueno, vamos a analizar, este es un ejemplo también, o sea, estos casos los vamos a analizar en la práctica. Y aquí quiero que analicen esto. Sobre este cuerpito está actuando su peso. ¿Sí?
y está actuando también el empuje. Y en este caso está ayudado también ese empuje por otra fuerza que lo hace, la hace, mejor dicho, hacia arriba la cuerda, ¿sí? Entonces aquí tenemos, esta es la fuerza que hace la cuerda. Que sobre este cuerpo actúa la fuerza que hace la cuerda, más el empuje menos el peso. Este peso es el que está aquí en el aire. Y de esa manera uno puede calcular la densidad del fluido o la densidad del cuerpo. Bueno, en el caso de Arquímedes, cuando calculó el volumen de la corona, después calculó la densidad de la corona y se dio que no era oro, que estaba mezclado con plata. O sea que con eso el artesano no volvió a tener trabajo. Nos vemos en la próxima clase y